Muy lejos de la Vía Láctea, un punto minúsculo de rayos X delata a un agujero negro de 20.000 soles flotando entre galaxias, como el corazón arrancado de una antigua enana devorada. Esta noche, el viaje recorre con calma su entorno, el cúmulo de galaxias, la galaxia de Canto, el cúmulo azul y el horizonte silencioso donde el tiempo se dobla. Si este tipo de historias ayuda a relajarse, y dormir, un like y una suscripción son un gran apoyo para seguir explorando el cosmos juntos. HLX-1 se presenta como un punto minúsculo de rayos X en la galaxia lejana, ESO 24349, a cientos de millones de años luz. Dentro de ese punto late un agujero negro de unas 20.000 masas solares, demasiado pesado para ser estelar y demasiado ligero para ser supermasivo. Comprender esta escala intermedia ayuda a reconstruir cómo pueden crecer paso a paso los gigantes gravitatorios que habitan en los centros de muchas galaxias. Por ahora la escena es tranquila, una franja de luz estelar cruzada por polvo y por encima un destello azul y duro suspendido sobre el disco. Desde la distancia del cúmulo de galaxias que encierra a ESO 24349 HLX1, parece solo un destello más perdido entre otros puntos silenciosos. Sin embargo, la paciencia de los observatorios de rayos X revela que ese destello cambia de brillo, se enciende y se apaga en un ritmo propio. Esos cambios indican que la materia llega a oleadas hasta el agujero negro como bocanadas de gas y restos estelares que caen de forma irregular. Cada subida de luminosidad deja una marca clara en los detectores. Es un pequeño latido de alta energía que recorre el espacio y el tiempo hasta la Tierra. La historia comienza entonces desde fuera hacia adentro. Acepta que HLX1 no flota en un vacío perfecto, sino inmerso en un entramado mayor de cúmulo halo y disco galáctico. El cúmulo de galaxias donde vive ESO 24349 actúa como un pozo de gravedad compartido, un valle suave en el espacio-tiempo, donde muchas galaxias giran lentamente. Ese movimiento conjunto favorece encuentros cercanos, roces largos y fusiones discretas que redistribuyen gas, estrellas y pequeños satélites alrededor de las galaxias más masivas. Dentro de ese entorno amplio, la galaxia anfitriona aparece de canto. Su cinta de polvo cruza el centro y una luz difusa delata poblaciones estelares viejas. Entre esas estrellas maduras se distinguen zonas algo más jóvenes, pequeñas, islas más azules que sugieren episodios de formación estelar disparados por antiguas interacciones. En esa silueta, HLX1 no ocupa el centro geométrico, sino una posición elevada en el halo ligeramente desplazada del disco principal y separada del bulbo central. Esa ubicación invita a pensar en una historia previa, en un origen externo, en un núcleo compacto que no nació donde ahora se observa. Una explicación posible señala a una galaxia enana que se acercó demasiado. Fue atrapada por la gravedad de ESO 24349 y empezó a deshilacharse órbita tras órbita. La mayor conservó su aspecto ordenado de disco. La menor perdió sus capas exteriores, gas y estrellas hasta dejar solo un corazón denso alrededor del agujero negro. Hoy, ese corazón adopta la forma de un cúmulo compacto de estrellas azules. Esas estrellas se aprietan alrededor de HLX1 y brillan con un tono ligeramente frío sobre el fondo galáctico. Esa mancha azulada recuerda un pequeño faro clavado en la niebla del halo. Es un foco puntual que resalta en la franja de luz más cálida del disco visto de canto. En esta primera aproximación, HLX1 aparece como una pieza intermedia en casi todo. Es un puente entre agujeros negros estelares y supermasivos y entre galaxias enanas y anfitrionas. También enlaza el disco visible con el halo tenue que rodea la galaxia. Ese papel intermedio permite reconstruir historias que no pueden observarse de forma directa. Los restos de una fusión menor se mezclan con la luz general de la galaxia grande.
El agujero negro y su pequeño enjambre de estrellas conservan en cambio la huella gravitatoria del encuentro, una memoria silenciosa escrita en órbitas y energías. A escala humana el ritmo de esta historia es muy lento, con cambios de brillo que pueden ocupar meses. En la escala del relato nocturno se percibe como una respiración amplia y lenta que acompaña al paisaje. Cada ciclo de HLX1 añade una capa más a la imagen mental del sistema. Es como si el agujero negro intermedio marcara el compás de un escenario que casi no se mueve. En torno al conjunto, el gas tenue del halo reacciona de manera mínima. Se calienta un poco cada vez que el agujero negro entra en fase más luminosa y agitada. Esas respuestas discretas insinúan que incluso un solo objeto intermedio puede dejar marcas en regiones mucho más amplias de la galaxia. Ninguna de esas marcas resulta evidente en una imagen rápida tomada desde lejos. Por ahora el relato se mantiene en esta vista amplia, apoyado en la galaxia de Canto y en el punto brillante suspendido sobre el disco. Todo queda preparado para acercarse más y recorrer el entramado de materia que une el cúmulo, el halo y el entorno circungaláctico. En ese entorno este agujero negro intermedio sigue su vida silenciosa, alimentándose a intervalos y devolviendo energía cuando se enciende. La historia se abre con calma y deja espacio para la respiración de quien escucha en la oscuridad. Esa calma inicial será el hilo suave que acompañe el resto del viaje. Desde la distancia del cúmulo de galaxias, HLX1 es solo un punto más en un mosaico muy amplio de luz tenue. El protagonista parece desvanecerse y lo que ocupa toda la escena es la red cósmica que sostiene a la galaxia anfitriona y a sus vecinas. La idea central es clara y serena. El agujero negro intermedio vive en un barrio compartido. Ese barrio se asienta en un gran pozo de gravedad que moldea su pasado y su futuro. La mirada imaginaria se aleja de ESO 24349 y comienza a descubrir otras islas de estrellas. Todas se conectan por filamentos invisibles de materia oscura y por gas extremadamente caliente, como hilos que sostienen una red inmensa. El cúmulo que las contiene se parece a una ciudad muy abierta vista de noche. No hay tráfico rápido, solo una circulación lenta que tarda miles de millones de años en completar una vuelta. Entre galaxias se extiende un gas muy tenue que llena casi todo el volumen. Sus partículas se mueven a velocidades muy altas y por eso el gas brilla en rayos X, como una neblina caliente envolviendo el conjunto. Sobre esa neblina las galaxias avanzan siguiendo órbitas largas y ligeramente curvas. Cada órbita ofrece oportunidades discretas para que se acerquen, intercambien gas y capturen pequeñas compañeras. HLX1 forma parte del resultado de ese baile lento. Antes de ser un punto aislado en el halo de ESO 24749, probablemente ocupaba el centro de una galaxia enana que también pertenecía al cúmulo. Esa galaxia menor se movía siguiendo la curvatura general del pozo de gravedad igual que las demás. Con el tiempo, una serie de encuentros la acercó cada vez más a la galaxia anfitriona. Nada fue rápido. Órbita tras órbita la distancia se redujo un poco. Vista a gran escala, la situación se parece a un cuenco profundo donde las galaxias ruedan hasta posiciones más internas alrededor de las más masivas. Cuando una galaxia enana entra demasiado en la zona de influencia de una compañera grande, las fuerzas de marea empiezan a actuar. Esta marea gravitatoria tira con más intensidad del lado cercano que del lado lejano. Las estrellas y el gas menos ligados comienzan a desprenderse. Parte del material se dispersa en largas corrientes que envuelven lentamente al sistema mayor. El centro de la enana más compacto aguanta mejor. Allí se concentran el cúmulo estelar denso y el agujero negro intermedio. Ese núcleo tiene muchas probabilidades de sobrevivir casi intacto, incluso cuando las periferias ya se han mezclado con el halo de la galaxia grande. HLX1
encaja con esa imagen. Se comporta como un núcleo superviviente guiado por el pozo de gravedad del cúmulo y por la atracción concreta de ESO 243-49. Este contexto amplio importa porque muestra que la historia del agujero negro no nace solo en su vecindario inmediato. El entorno colectivo define cuántas galaxias pequeñas se ofrecen como alimento y cuántas órbitas se van estrechando. El cúmulo aporta un escenario donde las fusiones menores son comunes y esperadas. También ofrece una reserva de gas que puede caer lentamente sobre las galaxias, alimentar nuevas generaciones de estrellas y encender episodios de actividad alrededor de agujeros negros. En este paisaje, HLX-1 actúa como una señal clara de que ese canibalismo suave forma parte de la vida normal de los cúmulos. El ritmo del relato sigue el de la red cósmica. La materia fluye por los filamentos hacia los nodos de galaxias y desde esos nodos se redistribuye. Algunas porciones terminan capturadas por el halo de ESO 243-49. Otras continúan hacia regiones aún más densas del cúmulo, donde las interacciones pueden ser más fuertes. Mientras tanto, el gas entre galaxias responde con movimientos casi imperceptibles. Se comprime un poco en las zonas donde las galaxias se acercan y se expande cuando soplan vientos galácticos o estallan chorros energéticos. Ese mar tenue conserva una memoria difusa en forma de variaciones de temperatura y densidad. Leído con cuidado cuenta dónde hubo fusiones, dónde se apagaron brotes breves de formación estelar y dónde se encendieron episodios más extremos. HLX-1 entra en esta memoria como un punto especial. En ciertas fases de su ciclo, su brillo sobresale sobre el resplandor suave del gas del cúmulo. Esa singularidad lo convierte en un marcador útil de procesos que no se observan con la misma nitidez en otros lugares. Un único punto que pulsa de vez en cuando sirve como experimento natural. Con él se prueban ideas sobre la alimentación de agujeros negros de masa intermedia en cúmulos de galaxias. También ayuda a unir la estadística fría de las simulaciones cosmológicas con un ejemplo concreto que envía fotones reales hasta los detectores. El recorrido de esta sección termina aún en la escala grande. La mirada se queda en el conjunto del cúmulo y en su movimiento callado. En medio de ese baile tan lento, HLX-1 aparece como un pasajero que ha cambiado de nave. Ahora procede de una galaxia enana desgarrada y habita el halo de una anfitriona mayor. Ese cambio solo es posible porque la red cósmica guía las trayectorias y deja que la gravedad complete con calma su trabajo. Más adelante, el relato descenderá de nuevo hacia ESO 243-49 y hacia el entorno circungaláctico inmediato del agujero negro. En esa zona la materia se percibirá de forma más directa en cada fotón de rayos X. En la escala del cúmulo, la gravedad no se siente como un tirón brusco, sino como una pendiente amplia. Esa pendiente forma un pozo común donde muchas galaxias se mueven, comparten órbita y comparten destino gravitatorio. ESO 243-49 ocupa una posición dentro de ese pozo, ni en el centro exacto ni en los bordes extremos. El entorno que la rodea parece tranquilo, pero está tallado por fuerzas que actúan durante miles de millones de años. Alrededor del cúmulo existe un halo aún mayor de materia oscura invisible a simple vista. Ese halo no emite luz, pero sostiene el peso del conjunto y define la profundidad del pozo gravitatorio. Las galaxias se deslizan por esa estructura como hojas sobre un remolino muy lento. Cada una lleva su propio halo de materia oscura y su propia población de estrellas. Cuando esos halos individuales se cruzan, las trayectorias cambian un poco. Un leve desvío aquí, una ligera pérdida de energía orbital allá. La suma de muchos encuentros suaves termina acercando algunas galaxias hacia regiones más internas del cúmulo. ESO 243-49 se ha formado y ha evolucionado en este paisaje.
Su halo se mezcla con el halo global del cúmulo. En las zonas donde se superponen la gravedad conjunta es más intensa. Esa intensidad crea canales preferentes donde el gas intergaláctico cae con algo más de facilidad. También crea rutas por las que las galaxias enanas tienen más probabilidad de ser capturadas. HLX-1, con su posible galaxia enana de origen, ha seguido uno de esos canales. En cada vuelta alrededor del centro de masa del cúmulo, el sistema enano ha sentido el tirón combinado del cúmulo y de ESO 243-49. La órbita se ha ido alargando y estrechando según la historia concreta de encuentros. Este tipo de configuración importa porque explica por qué un agujero negro intermedio puede terminar vagando en el halo de una galaxia mayor. No hace falta una colisión violenta, basta el trabajo paciente de la gravedad compartida. Desde el punto de vista del gas caliente del cúmulo, los pozos de gravedad son valles donde la densidad aumenta. El gas cae hacia ellos, se comprime ligeramente y se calienta aún más. En esos valles, las galaxias encuentran una reserva de material que puede alimentar la formación estelar y de forma indirecta la actividad de sus agujeros negros. Cerca de ESO 243-49, el gas del cúmulo siente el tirón del halo galáctico y el tirón global del cúmulo. El resultado es una suave emboscada gravitatoria al material que pasa cerca. Una fracción entra en el halo de la galaxia y permanece ligada allí. Otra fracción sigue su camino. Este reparto continuo construye con el tiempo una envoltura compleja alrededor del disco y del bulbo central. HLX-1 se desplaza en esa envoltura dentro de una región donde el campo gravitatorio ya es dominado en gran parte por ESO 243-49. Sin embargo, el pozo mayor del cúmulo sigue presente como fondo. El agujero negro intermedio y su cúmulo de estrellas sienten ambas influencias. La trayectoria resultante es una órbita alrededor de la galaxia grande, incrustada a la vez en la órbita de la galaxia alrededor del cúmulo. Es como seguir el movimiento de una luciérnaga que viaja en una barca y la barca a su vez navega en un lago amplio. Cada nivel añade matices a la danza total. En este contexto, los pozos de gravedad no son solo conceptos abstractos. Deciden cuántas galaxias enanas llegan cerca, cuánto gas queda disponible en el halo y cuántas veces una órbita pequeña se cruza con una grande. También establecen cuánto tiempo puede sobrevivir un núcleo compacto como el que hospeda HLX-1 antes de hundirse hacia regiones más internas. La fricción dinámica debida a la interacción con el fondo de estrellas y materia oscura actúa como un ligero freno. Ese freno roba poco a poco energía orbital al cúmulo que envuelve al agujero negro intermedio. Con cada paso la órbita se encoge un poco. A escalas humanas no cambia nada. A escala cósmica, millones de años bastan para que la posición varíe de forma apreciable. Este proceso se percibe mejor desde la calma. La visualización mental se detiene en el mapa del cúmulo. Se ven los pozos de gravedad como depresiones suaves con algunas galaxias en el fondo y otras colgadas en las laderas. HLX-1 se encuentra en una de esas laderas ya atrapado por la depresión local de ESO 243-49, pero aún influido por el contorno más grande. La combinación de ambos pozos le ha permitido llegar hasta aquí y lo seguirá guiando. Esta visión tiene una consecuencia importante para la comprensión del universo. Muestra que la distribución de agujeros negros de masa intermedia no es aleatoria. Está ligada a la arquitectura invisible de la materia oscura y a la historia de fusiones en los cúmulos. Observar HLX-1 es observar un punto concreto de esa arquitectura. Los datos que proporciona sirven para ajustar modelos completos de cómo se forman los pozos de gravedad y cómo se llenan de galaxias a lo largo del tiempo. La sección se cierra todavía en esta escala del cúmulo y de sus halos. El foco permanece puesto en la forma del pozo común y en la posición de ESO 243-49 dentro de él.
En las siguientes etapas, la narrativa descenderá hacia el halo de la galaxia anfitriona y mostrará con más detalle cómo ese entorno inmediato termina moldeando la órbita y la alimentación del agujero negro intermedio. Desde la escala del cúmulo, la mirada desciende ahora hasta concentrarse en una sola isla de luz ESO 243-49. Es una galaxia vista casi exactamente de canto, con un disco delgado y una franja de polvo oscura cruzando el brillo estelar central. Esa perspectiva resalta la silueta, dibuja un trazo fino sobre el fondo del espacio y convierte a la galaxia en un escenario elegante y sobrio. En esta escena, HLX-1 ocupa solo un punto excéntrico por encima del plano, pero toda su historia depende de la estructura de la galaxia anfitriona. En el centro, destaca un abultamiento luminoso que recoge las estrellas más densas. No es una protuberancia enorme, sino una concentración moderada suficiente para marcar un corazón brillante rodeado por el disco más tenue. El disco se extiende a ambos lados como dos alas de luz que se desvanecen hacia las zonas externas del halo. Entre las alas y el núcleo se reconoce la franja de polvo, una banda oscura que absorbe parte de la luz de las estrellas que hay detrás. Esa banda habla de gas frío y de granos de material sólido que todavía se mantienen ligados al plano galáctico. Allí se esconden nubes donde pueden formarse nuevas estrellas, aunque el conjunto general parezca viejo y calmado. Este equilibrio entre componentes viejas y reservas de gas discreto muestra una galaxia madura pero no completamente apagada. La forma global sugiere un sistema que ha sufrido su propia historia de encuentros y ajustes. No presenta espirales abiertas ni grandes brazos retorcidos, lo que indica una estructura relativamente estabilizada. Sin embargo, pequeños rasgos asimétricos, ligeras irregularidades en el brillo del disco, permiten intuir el recuerdo de interacciones pasadas. Algunas de esas huellas pueden deberse precisamente a la captura de una galaxia enana, la misma que habría aportado el agujero negro intermedio. En la periferia de ESO 243-49, la luz se vuelve muy tenue. Allí el disco se fusiona con el halo estelar, una región donde orbitan estrellas más dispersas y restos de sistemas antiguos. Es en esa zona de transición donde aparece HLX-1 junto a su cúmulo compacto de estrellas azules. El contraste es suave pero claro. Sobre el fondo más rojizo de la población vieja, el cúmulo asociado al agujero negro resalta como una gota de luz ligeramente fría. Esa diferencia de color insinúa una generación más joven de estrellas quizá nacidas durante el proceso de captura y desgarro de la antigua galaxia enana. El escenario resulta importante porque combina dos tiempos. Por un lado, el tiempo largo de la formación principal de ESO 243-49, que llena de estrellas viejas el disco y el bulbo. Por otro, el tiempo más reciente de la incorporación de la enana y de la reactivación local de la formación estelar alrededor de HLX-1. De este modo, la galaxia actúa como un álbum donde conviven páginas muy antiguas con fotografías casi recientes en un mismo marco. Vista en rayos X, ESO 243-49 permanece discreta. Sobresale el punto luminoso de HLX-1 por encima del plano. Vista en luz visible, el protagonismo se reparte. El núcleo y el disco dominan y el pequeño cúmulo que envuelve al agujero negro se convierte en un detalle delicado que solo se aprecia con exposiciones profundas. Esa dualidad recuerda que diferentes tipos de luz cuentan diferentes versiones de la misma historia. Los rayos X delatan los procesos más energéticos alrededor del agujero negro. La luz óptica y cercana al ultravioleta muestra las estrellas que lo acompañan y la estructura de la galaxia que lo alberga. Juntas dibujan una imagen completa más rica que cualquiera de las dos por separado. Al mismo tiempo, la posición de HLX-1 fuera del plano subraya la geometría de la galaxia anfitriona. El disco delgado marca una superficie preferente para la mayoría de las estrellas
pero no consigue capturarlo todo. Algunos restos como este núcleo superviviente se suspenden por encima y por debajo trazando órbitas inclinadas. Esto ofrece una pista tranquila pero firme sobre la violencia pasada. Sin una interacción fuerte, una galaxia enana no habría podido depositar allí su corazón compacto. La franja de polvo que cruza el centro aporta otro matiz. Al bloquear la luz en algunas direcciones, actúa como un filtro natural que decide qué parte del interior resulta visible desde fuera. Dependiendo del ángulo, la franja puede ocultar estructuras y suavizar contrastes. Sin embargo, HLX1 se sitúa en una región que no queda completamente tapada por ese velo. Esto permite que sus destellos de alta energía y el brillo de su cúmulo estelar lleguen con suficiente claridad a los telescopios. La galaxia, por tanto, no solo sirve de hogar, también ofrece una ventana relativamente limpia por la que observar al agujero negro intermedio. En conjunto, ESO 243-49 se revela como un escenario sobrio de líneas simples, pero lleno de pequeños detalles. Es lo bastante masiva para atraer y deshilachar galaxias enanas, pero no tan agitada como para borrar todas las huellas de esas fusiones menores. Su disco de canto y su franja de polvo permiten situar al observador en un ángulo muy preciso. Desde ese ángulo, TSLX1 aparece casi suspendido en la periferia, separado del bulbo central como una lámpara pequeña colgada sobre el salón principal. En la calma de esta imagen, la relación entre anfitrión y huésped se vuelve evidente. La galaxia define el campo de juego, aporta el gas, el fondo estelar y las condiciones orbitales. El agujero negro intermedio y su cúmulo reflejan a menor escala el efecto de esa arquitectura. Las siguientes etapas del relato descenderán aún más hacia el halo circungaláctico, que rodea el disco donde el gas tenue y las corrientes estelares terminan de moldear la órbita y la dieta lenta de HLX1. HLX1 no siempre ha sido un punto solitario en el halo de ESO 24349. Todo indica que antes formaba el corazón de una pequeña galaxia enana. Esa idea ofrece una clave sencilla y profunda. El agujero negro intermedio viaja con un fragmento de su antigua casa. Una galaxia enana se acerca poco a poco a una compañera mayor. Órbita tras órbita, la diferencia de gravedad entre el lado cercano y el lado lejano empieza a notarse. Las estrellas menos ligadas sienten primero la tensión. Sus trayectorias se alargan, se inclinan, se mezclan con el halo de la galaxia grande. Más tarde parte del gas se estira en corrientes suaves que rodean el sistema mayor como velos deshilachados. Todo sucede en escalas de tiempo inmensas, sin golpes bruscos como una marea que sube hasta cubrir una playa. El centro de la enana, en cambio, resiste. Allí las estrellas están muy juntas y el agujero negro intermedio ocupa el pozo de gravedad más profundo. Esa compacidad actúa como un ancla que mantiene unido al núcleo incluso mientras las capas externas se dispersan. Tras muchas vueltas, la galaxia enana deja de existir como entidad separada. Sobrevive solo su corazón denso incrustado en el halo de la galaxia anfitriona. HLX1 encarna exactamente ese corazón. Lo acompaña un cúmulo compacto de estrellas de tonos azules más jóvenes que la población media de ESO 243-49. Esas estrellas pueden haberse formado a partir del gas de la enana comprimido durante el encuentro o del gas del halo de la anfitriona recogido por el núcleo. La masa del agujero negro intermedio también encaja con esta historia. Es demasiado grande para haber nacido de la vida normal de una sola estrella. Indica una evolución previa en la que varias generaciones de estrellas masivas han terminado colapsando en el mismo centro. Con el tiempo, las fusiones de restos compactos y la acumulación de gas han ido engordando el agujero negro. Ese crecimiento prolongado es más fácil de sostener en el interior de una pequeña galaxia que en aislamiento.
Así la enana ofrece un laboratorio donde el agujero negro puede alcanzar unas pocas decenas de miles de masas solares. Solo después el conjunto se entrega a la galaxia mayor mediante la fusión. Esta secuencia muestra por qué los agujeros negros intermedios importan. Funcionan como eslabones entre los modestos agujeros negros estelares y los gigantes supermasivos que habitan en los centros de muchas galaxias. Si muchos núcleos de galaxias enanas siguen caminos parecidos al de HLX1, sus agujeros negros intermedios podrían ir sumándose con el tiempo en el interior de las galaxias grandes. Cada uno aportaría masa extra al agujero negro central o sembraría nuevos núcleos compactos en el halo. En el caso de ESO 24349, LX1 todavía orbita lejos del bulbo principal. Esto deja la escena en una fase intermedia muy sugerente. El núcleo desgajado no ha caído hasta el centro, pero ya ha dejado su huella en el halo. El cúmulo estelar azulado que lo rodea destaca sobre el fondo y sus estrellas describen órbitas que registran la historia del encuentro. Algunas siguen trayectorias más alargadas, otras más redondeadas, formando una nube muy apretada sobre el agujero negro. Esa nube mantiene una luminosidad suave y estable en luz visible, mientras que el agujero negro invisible directamente se delata por sus destellos de rayos X cuando recibe nueva materia. Esta combinación de calma y estallidos le da al sistema un carácter doble. Por un lado, el cúmulo se comporta como un faro constante, un pequeño nudo que apenas cambia de aspecto en escalas humanas. Por otro, el agujero negro marca el tiempo de la historia con sus fases de encendido y apagado. Cada vez que una porción de gas o un fragmento estelar cae hacia el disco de acreción, la región interior brilla con más intensidad. Luego vuelve a un estado más apagado hasta el siguiente episodio. Durante todo este proceso, la memoria de la galaxia enana original permanece codificada en varios elementos. Está en la masa de HLX1, en la densidad del cúmulo que lo envuelve en las órbitas inclinadas que lo alejan del plano del disco principal. También se insinúa en los rastros difusos del halo de ESO 24349, donde las corrientes de estrellas muy suaves pueden conservar restos de la antigua estructura. Incluso si esas corrientes resultan demasiado tenues para verse con claridad, la presencia del núcleo superviviente ofrece una pista firme de que existieron. En la quietud de esta parte del relato HLX1, deja de ser un punto aislado para convertirse en un viajero con historia. Es el corazón robado de una galaxia enana, ahora colgado en el halo de una anfitriona más grande. Desde esta posición sigue moviéndose lentamente bajo la influencia de la gravedad compartida mientras su cúmulo azul emite una luz constante. Todo queda preparado para avanzar hacia el medio circungaláctico que lo rodea, esa envoltura de gas caliente y débil que define el espacio en el que respira y del que a veces extrae nueva materia. Alrededor del disco visible de ESO 24349 se extiende una región casi fantasma, un halo de gas caliente y tenue que envuelve a la galaxia por completo. Ese medio circungaláctico es el gran escenario donde se mueve ahora HLX1, junto a su pequeño cúmulo azul. A simple vista el halo parece vacío, pero en realidad está lleno de partículas dispersas de nubes muy diluidas y de corrientes de material que suben y bajan desde el disco. Es un espacio intermedio entre la galaxia y el cúmulo, un colchón suave donde la gravedad de la galaxia domina, pero el entorno del cúmulo todavía deja su huella. Las temperaturas en esta región son altas suficientes para que el gas brille principalmente en rayos X y ultravioleta. Sin embargo, la densidad es tan baja que incluso sumando grandes volúmenes el halo sigue siendo casi transparente. Esta combinación de calor y tenuidad crea un fondo silencioso para la vida de HLX1. El agujero negro intermedio y su cúmulo se desplazan dentro de ese mar ralo, sintiendo una resistencia mínima pero constante.
Cada estrella del cúmulo recorre su órbita alrededor del centro de masa común. El propio agujero negro describe junto a ellas una trayectoria más amplia alrededor de la galaxia. Al mismo tiempo, el gas del halo responde con ondas suaves a cualquier movimiento colectivo. Cuando una región del disco expulsa material, ya sea por estallidos de formación estelar o por la actividad de otros objetos compactos, ese material asciende hacia el halo. Allí se mezcla con el gas caliente existente y puede formar estructuras más densas como nubes elevadas o corrientes que se curvan alrededor de la galaxia. HELX-1 puede encontrarse de vez en cuando con estas estructuras. En cada encuentro, el agujero negro tiene la oportunidad de capturar una fracción mínima de gas. La mayor parte sigue su camino, pero una parte cae hacia el pozo de gravedad local. Esa caída alimenta el disco de acreción y dispara tiempo después los estallidos de rayos X observados. Así, el medio circungaláctico no es solo un decorado, también actúa como un depósito muy tenue del que se toman pequeñas porciones. A escalas de muchos millones de años, estos intercambios lentos afectan tanto al halo como al propio agujero negro intermedio. El halo circungaláctico siente la influencia de HLX-1 de forma muy discreta. Cada vez que el agujero negro entra en una fase luminosa, el entorno inmediato se calienta un poco más. El gas cercano puede ionizarse y volverse aún más transparente. En regiones algo más alejadas, la radiación explica por qué algunas nubes muestran bordes iluminados. Son efectos mínimos en comparación con los de un agujero negro supermasivo central, pero en este rincón concreto tienen importancia. Indican que incluso un objeto intermedio puede participar en el diálogo continuo entre galaxia y halo. Por otra parte, el propio halo ayuda a sostener la órbita del núcleo desgajado. La fricción dinámica que actúa sobre HLX-1 y su cúmulo no proviene solo de las estrellas del halo estelar, también del fondo de materia difusa. Cada partícula de gas siente el paso de ese núcleo compacto y responde con una pequeña perturbación. La suma de muchas perturbaciones roba energía lenta a la órbita. Con el tiempo, esta fricción contribuye a que HLX-1 descienda hacia regiones más internas de la galaxia. El proceso es tan lento que en la escala del relato el sistema parece casi fijo. Esa sensación de quietud encaja con la imagen de un cúmulo suspendido en medio de un fluido caliente casi inmóvil. Desde una perspectiva visual es posible imaginar el halo circungaláctico como una esfera muy amplia de gas tenuemente resplandeciente. Cerca del disco, la neblina es algo más densa y muestra ligeras corrientes que siguen los movimientos del plano galáctico. Más lejos, la textura se suaviza hasta convertirse en un brillo muy homogéneo. HLX-1 se sitúa en una capa intermedia de esa esfera. No está pegado al disco, tampoco perdido en los bordes más externos. Se encuentra en una zona donde las corrientes ascendentes y descendentes del gas pueden encontrarse. Esa posición hace que el agujero negro intermedio viva en un ambiente cambiante pero amable. No está sometido a vientos extremos ni a choques violentos, sino a variaciones suaves y periódicas en la densidad del gas que lo rodea. Cada variación puede traducirse con el tiempo en un pequeño cambio de dieta para el disco de acreción. En conjunto, el medio circungaláctico actúa como un gran almacén difuso que se comunica con el disco y con el cúmulo de galaxias a la vez. Es la región donde se amortiguan las diferencias entre interior y exterior. En este contorno tibio y tenue, encuentra la materia que alimenta sus destellos y el fondo que frena milímetro a milímetro su órbita. Cuando la mirada se acerque más, el relato dejará atrás este gas casi invisible y se fijará en estructuras más densas en el polvo del disco y en las ventanas que se abren en esa franja oscura para dejar pasar la luz del agujero negro intermedio. El polvo de ESO 243-49
dibuja una banda oscura sobre el disco, un velo que oculta partes de la galaxia y decide qué queda expuesto al espacio profundo. En esa banda se mezclan granos sólidos gas frío y nubes irregulares que giran alrededor del centro alineadas con el plano galáctico. Ese entramado es importante porque actúa como filtro natural para la luz que nace en el interior de la galaxia y también para la que llega desde el halo, incluida la de HLX1. Cada línea de visión atraviesa una cantidad diferente de polvo. Algunos caminos quedan tan cargados que apenas dejan pasar luz visible, otros solo atenúan un poco el brillo. En longitudes de onda más energéticas como los rayos X, los granos de polvo son menos eficaces, y esa diferencia abre ventanas de observación que resultan esenciales. A través de ellas se cuela la radiación dura del agujero negro intermedio y permite reconstruir con paciencia el estado de su entorno inmediato. Para un observador situado lejos, la galaxia ofrece así una combinación sutil de sombras y claridades. Las zonas con más carga de material aparecen más apagadas. Sobre este patrón se proyecta la luz del cúmulo azul que envuelve a HLX1, que no se encuentra dentro de la franja sino ligeramente por encima. Esa posición tiene consecuencias suaves pero decisivas. Al no estar enterrado en las partes más densas del polvo del plano, el cúmulo y el agujero negro reciben menos atenuación en ciertas direcciones. Su luz tiene caminos relativamente despejados hacia el espacio, sobre todo en óptico y ultravioleta cercanos. Esto hace posible que telescopios sensibles detecten ese resplandor azul y lo distingan del fondo del disco. Puede, sin embargo, difuminarse el contorno del cúmulo, cambiar ligeramente el color aparente o incluso ocultarse parte de la emisión cuando la línea de visión atraviesa regiones más cargadas. La imagen que llega hasta la instrumentación depende entonces de la combinación de ángulo, longitud de onda y cantidad de polvo atravesado. Esta dependencia revela por qué el polvo no es solo un obstáculo, también es una herramienta. Deja una firma característica en la forma en que se atenúan las distintas longitudes de onda, una especie de código que, leído con cuidado, indica cuánta materia hay en el camino y cómo está distribuida. Conocer esa distribución ayuda a separar la luz de HLX1 de la galaxia anfitriona y a entender mejor el lugar preciso que ocupa el agujero negro intermedio en el halo. En rayos X, el polvo deja pasar buena parte de la emisión, pero el gas asociado sí puede absorber parte de los fotones más suaves. Esto significa que los destellos de HLX1 llegan algo modificados por el medio circundante. Interpretar correctamente esos destellos exige tener en cuenta tanto el polvo del disco como el gas del halo. La escena puede imaginarse como una habitación ligeramente llena de humo en la que hay velas y una pequeña lámpara intensa. Según la posición, unas llamas se ven directas y otras a través de capas más densas. La lámpara equivalente a HLX1 brilla incluso cuando el humo interfiere, pero su tono y su claridad cambian con el recorrido. De esta forma el polvo construye un juego lento de luces y sombras que acompaña la narrativa del sistema. Mientras la galaxia rota, las nubes de polvo se desplazan de manera organizada alrededor del centro. HLX1, con su propia órbita inclinada, cruza gradualmente distintos fondos, aunque estos cambios se perciben solo en escalas temporales muy amplias. En la escala del relato conviene imaginar la franja de polvo como una estructura casi fija, un telón oscuro, detrás del cúmulo azul. Ese telón define el contraste y permite que cualquier variación en el brillo del agujero negro destaque con más claridad sobre el fondo. Cuando HLX1 entra en una fase luminosa, su emisión de rayos X atraviesa el polvo casi sin verse frenada. En cambio, la luz visible y ultravioleta del entorno inmediato puede verse modulada. El resultado es una firma mixta donde la alta energía llega con relativa limpieza
y la emisión más suave lleva impresa la huella del polvo. Esta combinación multiplica la información que se extrae del sistema, permite inferir propiedades del disco de acreción y al mismo tiempo refina el mapa de material que rodea el plano galáctico. Dentro de la calma general de ESO 2243-49, el polvo se mantiene como un componente dinámico y paciente. Aporta escondites temporales y ventanas estables. Protege algunas regiones de radiación intensa y enmarca otras como el entorno de HLX-1 con un contraste suficiente para que destaquen en las observaciones profundas. En las próximas etapas del viaje, la atención se centrará cada vez más en la luz que logra escapar de esa zona filtrada, en los cambios de brillo del agujero negro intermedio y en lo que esos cambios revelan sobre el flujo de materia que llega hasta él. Detrás del filtro de polvo y gas HLX-1, revela un comportamiento que rompe la sensación de quietud absoluta. Su luz de rayos X no permanece fija, sino que sube y baja en ciclos largos. Algunos años muestra estallidos intensos, otros se relaja a un brillo mucho más tenue. Esta variación suave y repetida indica que el agujero negro intermedio no se alimenta de forma continua, sino a bocados. Cada estallido marca un momento en que el flujo de materia hacia el centro aumenta y el sistema entra en un estado más caliente y luminoso. Las observaciones muestran que estos episodios no son instantáneos. La emisión crece, se mantiene durante un tiempo y luego desciende. El patrón recuerda al de sistemas de menor masa en los que una estrella alimenta a un agujero negro estelar. Allí, los cambios de estado siguen el ritmo de un disco de acreción que se calienta, se ioniza y vuelve a enfriarse. En HLX-1, el mismo esquema aparece ampliado a escalas más grandes. Esto sugiere que las leyes que gobiernan el flujo de gas hacia un agujero negro son parecidas en muchos rangos de masa. El objeto intermedio se convierte así en un puente también en su comportamiento. Entre estallido y estallido, HLX-1 no desaparece por completo. Permanece una emisión residual más débil que indica la presencia de material caliente todavía cayendo hacia el centro. Es como si el sistema respirara lentamente. Aspira cuando el disco recibe más materia y expulsa energía en forma de rayos X intensos. Expira cuando el suministro disminuye y el brillo baja a niveles más tranquilos. Esta respiración lenta tiene un valor especial para quien estudia la física del acrecimiento. Cada ciclo ofrece una oportunidad de observar el sistema en distintas fases, un estado más blando y brillante, dominado por emisión térmica del disco interno, y otro más duro y apagado, donde aparecen fotones de mayor energía ligados a regiones más compactas y calientes. Al comparar el espectro en ambos estados, se pueden deducir cambios en la estructura del flujo de materia. El tiempo entre picos también importa. No se trata de segundos ni de horas, sino de meses. Esto señala escalas de tamaño y masa que encajan con un agujero negro intermedio. Un objeto más pequeño tendría ciclos más rápidos, uno mucho más masivo, más lentos. HLX-1 se sitúa justo en medio también en este parámetro. Su ritmo encaja con la idea de un disco extenso, donde los cambios se propagan de forma gradual. El gas que llega al entorno del agujero negro no siempre lo hace de manera ordenada. Puede caer en grumos en corrientes desiguales que tardan en estabilizarse. Cuando un grumo se aproxima, lo suficiente se incorpora al disco de acreción. Parte del material se calienta y se ioniza rápidamente elevando la luminosidad total. El resto se redistribuye en órbitas más circulares y se suma a la reserva que alimentará futuros episodios. Este mecanismo permite entender por qué los estallidos de HLX-1 presentan formas repetidas pero no idénticas. Cada ciclo tiene matices propios ligados a la cantidad de gas disponible y a la geometría precisa del flujo.
En medio de estas variaciones, el cúmulo estelar que rodea el agujero negro aporta un fondo casi constante en luz visible. Sus estrellas no cambian a la misma velocidad, siguen brillando con una intensidad estable, marcando la posición de HLX1, incluso cuando la emisión de rayos X desciende. Esta combinación de estabilidad y variabilidad hace que el sistema sea especialmente valioso. Permite fijar un punto de referencia claro en el cielo mientras se estudian cambios energéticos muy fuertes en una zona diminuta. El entorno completo de HLX1 responde a estas fases de actividad con una delicadeza difícil de ver directamente. El gas cercano puede experimentar calentamientos leves. Algunas partes del halo circungaláctico sienten una lluvia extra de fotones de alta energía. Con el tiempo, estas aportaciones pueden alterar lentamente la temperatura y el estado de ionización de pequeñas regiones. No se trata de una transformación violenta, sino de un ajuste suave repetido a lo largo de millones de años. Entender este patrón de encendidos y apagados ayuda a conectar los procesos íntimos del disco con el paisaje más amplio de la galaxia. Muestra cómo un solo agujero negro intermedio casi perdido en el halo puede imprimir señales discretas en su entorno. También confirma que los mecanismos de acreción son sorprendentemente coherentes desde escalas pequeñas hasta intermedias. En la calma del relato, HLX1 queda ahora definido como una fuente ultraluminosa y variable, un metrónomo lento que marca el avance del viaje hacia regiones cada vez más interiores. El siguiente paso será dejar atrás la descripción general de los destellos y entrar en el espacio donde se produce la mayor parte de la luz, el disco de acreción que convierte la caída de la materia en radiación. El disco de acreción alrededor de HLX1 es el lugar donde la gravedad se convierte en luz de manera más directa y continua. Allí termina la caída lenta a través del halo y comienza un remolino muy organizado de materia caliente. El gas que llega desde el medio circungaláctico o desde restos estelares se aplana en una estructura fina y casi circular. Cada partícula entra en órbitas donde la velocidad aumenta cuanto más se acerca al agujero negro intermedio. En la zona externa del disco, el material gira con rapidez moderada y la temperatura sigue siendo relativamente baja. La luz emitida en esas regiones sería, si pudiera verse directamente, más suave, parecida al resplandor de un objeto caliente pero no extremo. A medida que se avanza hacia el interior, la velocidad orbital crece y la fricción entre capas de gas se intensifica. Esa fricción transforma energía gravitatoria en calor. El resultado es un gradiente suave donde las zonas internas brillan más que las externas. El disco se comporta como un abanico de anillos de distinta temperatura, desde regiones comparativamente templadas en la periferia hasta anillos muy calientes, cerca del radio de órbitas estables. En HLX1, la masa del agujero negro sitúa las temperaturas internas en un rango capaz de producir una fuerte emisión en rayos X. Es en esas zonas íntimas donde el gas alcanza estados de ionización muy altos y donde los movimientos se vuelven casi relativistas. Cada vuelta completa alrededor del centro dura apenas instantes, comparados con las escalas del cúmulo estelar que rodea al sistema. El disco se mantiene gracias a un equilibrio delicado. Por un lado, la gravedad tira hacia el agujero negro, intentando arrastrar el gas hacia adentro. Por otro, la rotación conserva momento angular y frena la caída inmediata. Solo cuando hay mecanismos que transportan ese momento de unas capas a otras, el material puede seguir perdiendo altura. Esos mecanismos pueden representarse como una especie de viscosidad efectiva, una propiedad que no proviene de un rozamiento ordinario, sino de campos magnéticos y turbulencias. En la práctica, el efecto es similar. El gas interior entrega parte de su momento al gas exterior. El material más cercano al agujero negro
cae a órbitas más pequeñas y se calienta más. El material algo más lejano recibe el empuje y se desplaza hacia afuera, almacenando parte de la energía. Este intercambio crea una estructura estable que puede durar mientras exista suministro de materia. No es un proceso violento, sino un flujo constante y rítmico. La luz que se observa desde lejos recoge esta organización interna. Durante los estados más luminosos de HLX1, el espectro se vuelve más blando, señal de que el disco delgado domina la emisión. La mayor parte de la energía sale en forma de radiación térmica procedente de las regiones interiores del disco, con una distribución que recuerda a la suma de muchos cuerpos calientes a distintas temperaturas. Cuando el suministro de gas disminuye, la estructura del disco puede cambiar gradualmente. Zonas internas se vacían o se vuelven menos densas y la emisión se vuelve algo más dura. Aparecen más fotones de energía alta asociados a regiones compactas cerca del agujero negro y posiblemente a una corona de partículas muy energéticas que flota sobre el disco. Estas transiciones entre estados ofrecen un laboratorio natural. Al comparar curvas de luz y espectros de distintas épocas, se reconstruye cómo varía el flujo de masa que atraviesa el disco y cuánta energía se libera en cada fase. El propio tamaño del disco ligado a la masa de HLX1 determina las escalas de tiempo de esos cambios. Un disco más grande responde con más lentitud que uno pequeño. En HLX1, los tiempos observados encajan con el escenario de un agujero negro de masa intermedia, rodeado por un disco extenso alimentado de forma intermitente. Visualmente puede imaginarse el disco como un anillo plano y brillante, más intenso hacia el centro, girando en silencio alrededor de un núcleo que no emite luz por sí mismo. Desde arriba el conjunto se vería como un ojo luminoso con una pupila oscura en el medio. Desde un ángulo inclinado sería una moneda delgada, cuyos bordes exteriores suavemente iluminados conducen la mirada hacia una franja interior de brillo intenso. Todas estas imágenes sirven para traducir en escenas sencillas lo que las ecuaciones describen con precisión matemática. En la realidad del sistema, el disco de HLX1 no se ve directamente con tanto detalle. Solo se captan integradas sus emisiones y variaciones. Sin embargo, esas señales bastan para anclar el modelo y para colocar al disco como el verdadero origen de los destellos que llegan a los telescopios. En este punto del viaje, la atención se ha posado justo en la región donde el gas pierde su última resistencia y se prepara para cruzar el borde de órbitas estables. A partir de ahí, la caída se acelera y la estructura ordenada del disco da paso a movimientos más precipitados. La siguiente etapa se internará en esa zona de transición, donde el borde interno del disco roza la frontera dinámica marcada por la teoría de la relatividad. Por encima del disco de acreción de HLX1 se extiende una región aún más extrema y a la vez etérea, una corona caliente hecha de partículas muy energéticas. No tiene forma sólida ni borde nítido, se parece más a un halo difuso que rodea las partes internas del disco, como una atmósfera incandescente. En ese espacio los electrones se mueven a velocidades muy altas y juegan un papel decisivo en la forma final de la luz que escapa del sistema. Los fotones que salen del disco, inicialmente más suaves, atraviesan esta corona y sufren choques con esas partículas rápidas. Cada choque transfiere energía del electrón al fotón. El resultado es un proceso que eleva la energía de la radiación y genera un componente más duro del espectro de rayos X. De este modo, la corona actúa como un taller silencioso que reajusta el color de la luz antes de que abandone la vecindad del agujero negro intermedio. En los estados en los que HLX1 se muestra más apagado, esta componente dura puede volverse dominante. En los estados más brillantes, el disco delgado toma el protagonismo,
pero la corona sigue presente superpuesta como una capa invisible que añade matices. La alternancia de estos estados y la forma de las curvas de luz sugieren que la estructura de la corona cambia con el tiempo. Hay fases en las que se expande y se vuelve más influyente, otras en las que se retrae o pierde densidad y deja que el disco brille con menos interferencias. En algunos momentos, cuando HLX1 transita entre un estado y otro, aparecen indicios de actividad adicional. Observaciones de radio han señalado episodios breves en los que el sistema parece lanzar materia hacia el exterior en forma de chorros estrechos. Estos chorros se originan probablemente en las regiones más internas del disco, donde las líneas de campo magnético se enroscan y canalizan parte de la energía acumulada. La corona y la base de los chorros están íntimamente relacionadas. Allí se mezclan el gas muy caliente, los campos magnéticos y el borde del espacio-tiempo curvado. En HLX1, esos chorros no se mantienen encendidos de forma continua. Surgen más bien como estornudos energéticos asociados a cambios en el régimen de acreción. Cuando el disco reorganiza su flujo interno, o cuando parte del material encuentra una salida alternativa, una fracción de la energía se desvía hacia arriba y hacia abajo, formando dos columnas rápidas que perforan el entorno cercano. En comparación con los chorros de un agujero negro supermasivo, estos son modestos. Sin embargo, en la escala del halo que rodea a HLX1, su impacto local puede ser apreciable. Cada episodio introduce energía y momento en el gas circundante. El medio circungaláctico siente esa inyección como un leve empujón que calienta y agita pequeñas regiones. Con el paso de los millones de años, muchos empujones discretos pueden acumularse y dejar huellas en la distribución del gas. Así la corona y los chorros convierten a HLX1 en algo más que un simple receptor pasivo de materia. Lo transforman en un actor que devuelve parte de lo que recibe al entorno. Desde lejos, esta dinámica se percibe solo a través de cambios en el espectro y en el brillo. Durante ciertas transiciones, la aparición de componentes de alta energía y de estallidos de radio indica que la corona se ha activado de manera especial, quizá asociada a la formación de un chorro. En otras épocas, la señal se suaviza y sugiere una corona más compacta o menos energética. Este juego lento entre disco, corona y chorros convierte al sistema en una especie de regulador natural. Cuando llega demasiada materia de golpe, parte de la energía se expulsa hacia arriba. Cuando el suministro se reduce, la corona se enfría y se encoge. La estructura de HLX1 ajusta así su propio equilibrio, manteniendo una relación constante entre la cantidad de gas que cae y la energía devuelta al espacio. Visualmente puede imaginarse la corona como un halo tenue de luz, muy caliente flotando por encima del anillo brillante del disco. Los chorros serían entonces dos haces delgados que surgen de la vecindad del agujero negro y atraviesan ese halo en direcciones opuestas. Desde el punto de vista del relato, esta imagen añade altura a la escena. Hasta ahora mucho ocurría en el plano del disco. Con la corona y los chorros, la acción se extiende hacia arriba y hacia abajo, ocupando un volumen tridimensional más rico. En el entorno del cúmulo estelar que acompaña al agujero negro intermedio, estos procesos se desarrollan sin perturbar de forma brusca la calma general. Las estrellas siguen sus órbitas ajenas a los detalles del flujo de gas muy cercano al horizonte. Solo el gas del halo más ligero y sensible registra a largo plazo los efectos combinados de la corona y de los chorros. En este punto del viaje, el sistema se percibe como un conjunto equilibrado de capas cúmulo de estrellas disco de acreción corona caliente y posibles escapes colimados. Cada estrato responde a la gravedad de HLX1 de una manera distinta y contribuye a la forma final de la luz. El siguiente paso llevará la mirada aún más adentro hacia la región donde terminan las órbitas estables y comienza la caída sin retorno, el borde dinámico que separa el disco ordenado
de la zona donde la materia ya no puede mantener vueltas completas alrededor del agujero negro. La vecindad inmediata del agujero negro de HLX1 está marcada por un borde dinámico muy claro, el radio de órbita circular interna estable. La idea central es sencilla: incluso cerca de un agujero negro existen órbitas que aún resisten y un borde preciso donde dejan de hacerlo. Más allá de ese límite, ningún camino circular puede mantenerse por mucha velocidad que lleve la materia. El gas pierde entonces la posibilidad de seguir girando en círculos y se ve obligado a precipitarse hacia adentro en una caída casi libre. Ese radio marca el punto donde el equilibrio entre gravedad y rotación deja de ser estable. Una pequeña perturbación basta para que una partícula abandone su trayectoria circular y se sumerja en la pendiente. En regiones algo más externas, el disco delgado mantiene órbitas casi perfectas durante muchas vueltas, y las fuerzas internas redistribuyen momento angular sin romper el orden general. A medida que el gas se aproxima al borde de órbitas estables, la estructura empieza a cambiar. Las trayectorias se vuelven más sensibles y responden con rapidez a variaciones en la densidad o en el campo magnético. El disco deja de comportarse como un conjunto de anillos rígidos y pasa a parecerse a un torrente que se prepara para caer. El radio de órbita estable más interna depende de la masa y del giro del agujero negro. Para un agujero negro intermedio como HLX1, ese borde se sitúa a unas pocas veces el tamaño de su horizonte de sucesos. Esa proporción fija una escala natural y marca aproximadamente el tamaño de la región que domina la producción de rayos X más energéticos y los tiempos característicos de variación. Cuanto mayor es la masa, más grande es ese círculo y más lentos son los cambios. En HLX1, los tiempos observados encajan con un radio de este tipo alrededor de un agujero negro de unas decenas de miles de masas solares, lo que convierte al borde de órbitas estables en una herramienta discreta para pesar al objeto. La materia que se acerca a ese radio experimenta un último tramo de freno suave. Todavía intercambia momento con capas algo más exteriores y sigue emitiendo luz asociada al disco. Sin embargo, se encuentra ya al borde de la caída. Un pequeño desequilibrio basta para empujarla por debajo del límite. A partir de ese punto, el gas apenas tiene tiempo para seguir irradiando. La velocidad orbital se transforma en velocidad de caída y la trayectoria se curva de forma más pronunciada hacia el horizonte. Desde el exterior este cambio no se ve como una línea afilada en la imagen, sino como una modificación en la forma del espectro. Las contribuciones del disco delgado se reducen bruscamente más allá de cierta energía. Esa supresión refleja que no hay anillos estables por dentro del radio crítico. Parte de la radiación que se habría emitido allí no llega a producirse o queda atrapada por la gravedad del agujero negro. En un sistema como HLX1, la posición efectiva de este borde también deja su huella en los tiempos característicos de alguna variación rápida. Pequeños destellos superpuestos al brillo general o cambios en la dureza del espectro señalan escalas de tamaño ligadas a la vecindad interna. La región que rodea al radio crítico también es sensible al giro del agujero negro. Si HLX1 rota en el mismo sentido que el disco, las órbitas estables pueden acercarse un poco más al horizonte. Si gira en sentido contrario, el borde se aleja. Para la narración basta con entender que existe una frontera donde la materia deja de poder sostener vueltas completas. Visualmente, esta región puede imaginarse como un anillo interior ligeramente difuminado, un círculo donde los trazos de las órbitas empiezan a desenfocarse. Más afuera, las trayectorias son círculos firmes. Más adentro, las líneas se estiran en espirales rápidas que desaparecen en la oscuridad central. El gas que cruza el radio de órbita estable más interna ya no forma parte del disco delgado. A partir de ahí,
entra en una fase de caída que se desarrolla en unas pocas vueltas cada vez más cortas. La energía que aún puede radiar lo hace en condiciones extremas de curvatura del espacio-tiempo. Algunos fotones logran escapar desviados y concentrados por la gravedad. Otros quedan atrapados para siempre. Lo importante para este viaje tranquilo es que el borde de órbitas estables dibuja la última zona donde la materia todavía puede elegir entre girar y caer. A partir de ahí la elección desaparece. Solo queda el descenso inevitable hacia el horizonte de sucesos. La siguiente etapa del relato se acercará aún más a esa frontera hasta la región, donde incluso la luz siente la tentación de entrar en órbitas cerradas alrededor del agujero negro intermedio antes de decidir si escapa o se pierde para siempre en su interior. Muy cerca del borde de órbitas estables, el paisaje alrededor de HLX1 entra en un territorio donde la luz misma deja de comportarse como en el espacio lejano. Allí la curvatura del espacio-tiempo es tan intensa que los caminos posibles para los fotones se doblan de forma extrema. La esfera de fotones es la región donde la luz orbita inestable. En esa zona un rayo puede dar varias vueltas alrededor del agujero negro antes de escapar hacia el exterior. Otro rayo con un ángulo ligeramente distinto puede quedar atrapado y terminar cayendo hacia el horizonte de sucesos. Esta sensibilidad a pequeños cambios muestra hasta qué punto el entorno es delicado y complejo. Importa porque decide qué parte de la luz producida cerca del agujero negro consigue llegar hasta observadores lejanos. La esfera de fotones no tiene una superficie sólida, no es una cáscara rígida, sino un conjunto de trayectorias posibles. Son órbitas cerradas que la teoría describe como inestables. Basta una mínima perturbación para que un fotón abandone esa delicada danza circular. Si se desvía hacia afuera puede escapar aunque su camino quedará desviado respecto a la línea recta original. Si se desvía hacia adentro su destino es el interior del horizonte. Visto desde lejos, este juego de caminos produce imágenes curiosas. Un mismo punto del disco de acreción puede verse reflejado varias veces en diferentes anillos de luz, por efecto de estas órbitas. En agujeros negros más cercanos y mejor resueltos, estos anillos formarían una especie de halo fino alrededor de una sombra central. En HLX1 no se distingue ese detalle con claridad, pero la física que lo gobierna es la misma. La luz que escapa de las regiones más internas del disco debe cruzar este entorno de trayectorias curvadas. En el trayecto los fotones pueden deslizarse cerca de la esfera de fotones y sufrir desviaciones importantes. Esto genera un aumento de brillo en ciertas direcciones, como si el campo gravitatorio actuara como una lente que concentra parte de la radiación. En otras direcciones la luz se dispersa y el brillo aparente disminuye. El resultado es una iluminación desigual que depende del ángulo desde el que se observa el sistema. En un relato sereno puede imaginarse esta región como un aro muy fino, donde los caminos de la luz se arremolinan. Cada rayo que llega desde el disco decide casi en el último momento si rodea una vez más el agujero negro, si se precipita hacia su interior o si logra escapar. Todo ocurre en distancias muy pequeñas comparadas con el tamaño del cúmulo estelar que acompaña a HLX1. Sin embargo, el efecto acumulado define la apariencia global del sistema. La existencia de la esfera de fotones también ayuda a entender por qué ciertas señales rápidas se ven reforzadas. Una pequeña variación en la emisión interna puede concentrarse por la lente gravitatoria y hacerse más visible en determinadas direcciones. Esa amplificación suave convierte a HLX1 en un laboratorio donde se cruzan la relatividad general y la física del plasma caliente. El entorno inmediato del agujero negro intermedio funciona como una lupa que no solo deforma la luz, también la reorganiza en anillos y parpadeos sutiles. Al mismo tiempo, este juego de órbitas luminosas marcadas por la gravedad
impone un límite claro a nuestro conocimiento directo. Más allá de la esfera de fotones y del horizonte que se esconde detrás, ya no existe camino de salida para la luz. Ninguna señal transportada por fotones puede regresar desde el interior. Eso significa que todo lo que se sabe sobre el interior de HLX-1 procede de huellas indirectas de cómo se comportan la luz y la materia en este borde extremo. Cada fotón que consigue escapar lleva impresos en su energía y en su dirección detalles del campo gravitatorio que ha atravesado. En el caso de HLX-1, esos detalles permiten comprobar, aunque sea de manera integrada, que el espacio-tiempo alrededor del objeto intermedio sigue las leyes esperadas para un agujero negro. La esfera de fotones es en este sentido una frontera observacional suave. Marca el límite donde la luz aún puede servir como mensajera fiable de lo que sucede en las regiones próximas al horizonte. Todo lo que ocurra más adentro quedará velado para siempre. En la imagen mental que acompaña este viaje, el disco brillante, la corona caliente y la esfera de fotones forman ahora un conjunto. El disco aporta a la materia, la corona ajusta la energía de los fotones, y la esfera de fotones decide cuántos de ellos encuentran caminos de salida. Justo más allá se sitúa el horizonte de sucesos, la frontera donde ni siquiera la luz puede escapar. La siguiente etapa del relato se detendrá en ese límite invisible, no como un muro, sino como una superficie matemática que marca el punto en el que el tiempo y el espacio se combinan de una forma que define para siempre el interior de HLX-1. El horizonte de sucesos de HLX-1 marca una frontera silenciosa y decisiva. No es una superficie física, no tiene textura ni color propios. Es más bien una región geométrica, un límite en el espacio-tiempo donde los caminos posibles se inclinan todos hacia adentro. Antes de ese límite todavía existen trayectorias que permiten escapar, aunque cueste cada vez más. Justo en el horizonte, incluso la luz que intenta salir queda atrapada. Más allá, ningún mensaje puede volver al exterior. Esta frontera importa porque define lo que el universo exterior puede llegar a saber sobre HLX-1. Todo lo que sucede dentro del horizonte queda borrado de la comunicación directa con el resto del cosmos. Solo quedan las huellas previas grabadas en la luz emitida antes de cruzar y en el campo gravitatorio que rodea al agujero negro intermedio. Desde la perspectiva de la materia que cae, cruzar el horizonte no implica un choque ni un brillo especial. La caída continúa suave en un espacio-tiempo que se estrecha. No hay pared, no hay suelo. La materia simplemente sigue su curva natural hacia regiones de mayor curvatura. En cambio, desde el punto de vista de un observador lejano, el cuadro es muy distinto. A medida que un fragmento de gas se acerca al horizonte, su luz tarda más en llegar. La frecuencia de los fotones se desplaza hacia el rojo. El tiempo propio de ese fragmento medido con su propio reloj sigue su curso. El tiempo medido por relojes externos parece en cambio alargarse. El proceso da la impresión de que la materia se ralentiza y se congela justo antes de cruzar el horizonte. Su imagen se desvanece poco a poco, se vuelve más tenue hasta desaparecer en la oscuridad. Esta diferencia entre lo que sucede en la caída y lo que se observa desde lejos ayuda a entender por qué el horizonte de sucesos es una frontera sutil. No aparece una señal de aviso en el propio borde. Lo que se percibe es una ausencia progresiva de información. HLX-1, como agujero negro de masa intermedia, comparte este comportamiento con sus parientes más grandes y más pequeños. El horizonte se ajusta a su masa y quizá a su giro, pero el principio es el mismo. Hay un radio efectivo proporcional a la masa que define la esfera donde la luz ya no puede escapar. En HLX-1, ese tamaño sigue siendo diminuto comparado con el cúmulo de estrellas que lo rodea.
Toda la región donde se encuentra el horizonte cabría muchas veces dentro del cúmulo azul. Esa desproporción refuerza la imagen de un núcleo extremadamente compacto. El disco de acreción termina poco antes de ese horizonte. La corona, la esfera de fotones y todas las estructuras que moldean la luz pertenecen al exterior inmediato. Son las últimas capas visibles antes de la frontera. En la práctica, toda la información que llega hasta los telescopios procede de esa envoltura externa. El interior permanece oculto no por falta de interés, sino por la propia naturaleza de la gravedad extrema. El horizonte delimita lo que la física puede reconstruir con datos directos y lo que solo puede abordarse con modelos y conjeturas prudentes. Entre ambos dominios se sitúa HLX1, como un caso intermedio especialmente interesante. La masa del agujero negro permite que algunos efectos relativistas sean notables, sin quedar completamente diluidos en escalas enormes. A la vez, el horizonte sigue siendo lo bastante pequeño para que el cúmulo estelar y el entorno circungaláctico no se vean destruidos. El resultado es un equilibrio delicado donde coexisten un interior inaccesible y un exterior rico en detalles observables. La imagen mental del horizonte de sucesos puede adoptar la forma de una esfera oscura sin contorno visible. El disco y la corona la rodean como un anillo de luz y gas caliente. Muy cerca, la esfera de fotones dibuja trayectorias luminosas inestables. El horizonte queda justo por dentro como un umbral silencioso. Ningún fotón que cruce ese umbral volverá a participar en el paisaje exterior de HLX1. El campo gravitatorio del agujero negro intermedio, en cambio, se extiende mucho más lejos. Afecta al disco, al cúmulo estelar que lo acompaña e incluso al gas del halo cercano. Ese campo puede medirse a través de la dinámica de la materia que permanece fuera del horizonte. Así, aunque el interior sea inaccesible, la presencia del agujero negro se revela sin ambigüedad. En el contexto del viaje, el horizonte de sucesos representa el lugar donde la narración debe detenerse en cuanto a trayectorias físicas. Más allá de ese límite, no hay historia que pueda describirse con observaciones. Solo quedan ecuaciones que sugieren qué podría ocurrir. Para mantener la calma basta con aceptar que HLX1 guarda un interior que no se mostrará nunca. Esa reserva silenciosa forma parte de su identidad. Lo que sí queda al alcance es el efecto que su existencia tiene en el paso del tiempo y en la propagación de la luz en las regiones cercanas. Esos efectos serán el foco de la siguiente etapa, donde el ritmo de los relojes y la imagen del sistema cambiarán según la distancia desde la que se mire. La región cercana al horizonte de sucesos de HLX1 no solo curva trayectorias de luz, también deforma la forma en que el tiempo transcurre. Muy cerca del agujero negro intermedio, los relojes imaginarios laten de forma distinta que en el cúmulo de estrellas que lo rodea o en la lejanía del cúmulo de galaxias. La idea es suave pero profunda. El tiempo no es igual en todas partes. Depende de la intensidad del campo gravitatorio y del movimiento. Cuanto más cerca del horizonte se sitúa un reloj más lento, avanza respecto a un reloj que permanece lejos en una región donde la gravedad es más débil. Esta diferencia en el paso del tiempo se conoce como dilatación gravitatoria. No se siente como un tirón ni como un ruido. Es una propiedad silenciosa del espacio-tiempo alrededor del agujero negro. En la vecindad de HLX1, la materia que orbita en las capas internas del disco vive en un ritmo diferente al del cúmulo estelar azul que la acompaña. Cada giro en el borde de órbitas estables equivale a una cierta cantidad de tiempo propio para el gas. Visto desde muy lejos, ese mismo giro parece prolongarse. Los procesos internos se ralentizan a ojos del observador distante conforme se acercan al horizonte. La luz emitida desde regiones profundas sale con una frecuencia menor de la que tenía al nacer.
Su color se desplaza hacia el rojo. La energía de sus fotones se distribuye de otro modo. Este desplazamiento llamado corrimiento gravitatorio al rojo es otra manifestación de la misma realidad, el espacio-tiempo curvado cerca de HLX1 dicta cómo se miden el tiempo y la energía. Mientras tanto, en el cúmulo de estrellas que rodea al agujero negro, los relojes seguirían latiendo con un ritmo intermedio. No sienten la gravedad extrema del horizonte, pero tampoco viven en la amplia calma del cúmulo de galaxias. Sus órbitas se desarrollan en una zona media donde la dilatación existe, aunque de forma más suave. En la periferia de ESO 243-49 y en el gas del halo circungaláctico, los ritmos se acercan más a los de un espacio casi plano, donde la curvatura es pequeña. Beneficia pensar en estos distintos ritmos como capas superpuestas. Cerca del horizonte, el tiempo propio se recoge como si cada segundo pesara más. Más lejos, los segundos se estiran ligeramente. A grandes distancias, se comportan de forma muy parecida a los segundos que marcan los relojes cotidianos en una galaxia como la Vía Láctea. Esta gradación es importante porque determina cómo se interpretan las señales que llegan desde HLX1. Un destello breve producido en las regiones internas puede alargarse al viajar por el campo gravitatorio. Un periodo de variación del disco se ve dilatado cuando la luz que lo describe escapa hacia el cúmulo de galaxias y mucho más lejos hacia la Tierra. Al mismo tiempo, la luz no solo pierde frecuencia, también cambia de dirección. El campo gravitatorio de HLX1 desvía los rayos que pasan cerca, como si el espacio-tiempo actuara como una lente suave. Este efecto, conocido como lente gravitatoria, puede concentrar parte del brillo en ciertas direcciones y dispersarlo en otras. Con ello, el agujero negro intermedio se convierte en un moldeador delicado de la imagen final. La luz del disco del cúmulo estelar y del halo cercano llega curvada, mezclada y ligeramente amplificada en algunas líneas de visión. Para un observador imaginario situado en el cúmulo vecino HLX1, podría aparecer rodeado por halos tenues por arcos suaves, formados por la superposición de trayectorias de fotones desviados. Desde la distancia mayor de la Tierra, esos detalles se diluyen, pero la firma global del efecto sigue presente en la forma del espectro y en los tiempos característicos de las variaciones. Así el agujero negro no solo atrapa luz, también la reconduce y la ordena antes de dejarla salir. La combinación de dilatación temporal y lente gravitatoria dibuja una escena sutil. Cerca del horizonte, los procesos físicos avanzan en su propio compás, mientras el exterior los interpreta con otro ritmo. La información que escapa lleva consigo esta doble marca: frecuencia desplazada y trayectorias curvadas. Gracias a esa información se puede comprobar que HLX1 obedece las mismas reglas generales que otros agujeros negros conocidos, a pesar de ocupar un rango intermedio de masa y entorno. Al final de esta etapa, la narración ha descendido desde el cúmulo de galaxias hasta el último contorno donde la luz puede todavía escapar. Más adentro se extiende el interior inaccesible del agujero negro. Más afuera se encuentran el cúmulo azul, el halo de gas y la galaxia anfitriona. Desde ese límite hacia afuera, HLX1 vuelve a ser un punto suave en el halo de ESO 243-49. En ese marco amplio, las distorsiones del tiempo y de la luz se diluyen en un paisaje tranquilo donde cada capa del sistema conserva una huella distinta de la gravedad del agujero negro intermedio. El viaje hacia HLX1 llega ahora al punto donde la observación se detiene justamente antes del horizonte, en el límite en que la luz aún puede escapar. Desde ese borde la escena se reconstruye hacia afuera con calma, como quien recorre al revés los pasos dados, pero dejando que las imágenes ya familiares se asienten con más suavidad.
En la región más interna permanece el disco de acreción caliente, con su corona energética y su esfera de fotones curvando trayectorias. Todo lo que sucede allí se refleja solo a través de los fotones que han logrado encontrar caminos de salida. Más adentro, el horizonte de sucesos guarda un interior para siempre vedado. La historia debe aceptarlo como una zona de silencio inevitable. Hacia afuera, la luz liberada por el disco y modulada por la corona viaja a través del halo de gas que rodea al agujero negro intermedio. En el trayecto se cruza con el campo gravitatorio del propio HLX1, que la desvía y la reorganiza en haces anillos y destellos suaves. Esa luz lleva codificada en su energía y en sus tiempos la información que permite deducir la masa del agujero negro, el estado del disco y la presencia de estructuras como la corona y posibles chorros. Después la misma luz atraviesa el cúmulo estelar compacto que acompaña al agujero negro. Entre sus estrellas azules la radiación de alta energía apenas se frena. El cúmulo sigue brillando a su propio ritmo, marcando la posición de HLX1 con una claridad discreta. Juntos, cúmulo y agujero negro se mueven como una unidad incrustada en el halo de ESO 249. Más allá del cúmulo cercano, la luz encuentra el gas tenue del medio circungaláctico. Ese gas calentado a largas escalas por procesos lentos apenas atenúa el paso de los fotones. Sin embargo, su presencia importa. Participa en la alimentación intermitente del agujero negro y en el diálogo energético que las fases activas de HLX1 mantienen con el entorno. Cada ciclo de brillo modifica un poco el estado del gas cercano. Cada periodo de calma permite que el halo recobre un equilibrio ligero. Así la historia se estira en tiempos inmensos muy por encima de las escalas humanas. Desde el halo circungaláctico, la ruta de la luz continúa hacia el disco visible de ESO 243-49. En algunos caminos los fotones atraviesan la franja de polvo del plano galáctico y sufren atenuaciones suaves. En otros se encuentran ventanas más despejadas que permiten que una fracción limpia llegue al espacio profundo. La galaxia anfitriona enmarca la emisión de HLX1 en una silueta de canto con un bulbo central moderado y un disco de estrellas maduras. Sobre ese fondo, el cúmulo azul que rodea al agujero negro se percibe como un detalle delicado, casi una nota de color fría en la periferia. En longitudes de onda visibles, esa nota puede pasar desapercibida sin exposiciones largas. En rayos X, en cambio, domina el campo inmediato cuando entra en fase luminosa. El contraste entre ambas imágenes recuerda que la realidad del sistema se apoya en muchas capas de luz distintas. La trayectoria continúa hacia el exterior del halo estelar de ESO 246-49. En esta zona, la galaxia se funde con el entorno del cúmulo de galaxias. Allí, el gas caliente intergaláctico y la materia oscura comparten el trabajo de sostener el gran pozo de gravedad que alberga a todas las galaxias vecinas. La luz que parte de HLX1 atraviesa esta región casi sin cambios, solo con un ligero desvío añadido al ya impuesto por el agujero negro y su galaxia. Finalmente, los fotones cruzan el espacio entre cúmulos un tramo aún más tranquilo hasta alcanzar instrumentos muy lejos en otra galaxia. A partir de esos fotones que llevan viajando cientos de millones de años, se reconstruye lentamente la historia relatada. Se deduce la masa aproximada del agujero negro intermedio. Se infiere la presencia del cúmulo azul y de la galaxia de canto que lo aloja. Se identifica el patrón de encendidos y apagados que revela un disco de acreción variable. HLX1 se convierte así en un punto de unión entre escalas. En lo pequeño muestra cómo la materia cae, se calienta y libera energía cerca de un horizonte de sucesos. En lo intermedio ilustra el papel de los núcleos remanentes de galaxias enanas
que sobreviven a fusiones suaves. En lo grande, ayuda a entender cómo los cúmulos de galaxias y sus pozos de gravedad comunes reúnen y mezclan galaxias de distintos tamaños. Desde la calma del observador distante HLX1 queda reducido a un destello en el halo de una galaxia lejana. Sin embargo, ese destello encierra una cadena completa de procesos, desde la captura de una galaxia enana hasta la alimentación intermitente de un agujero negro de masa intermedia. Cada fotón recibido ha sobrevivido a la curvatura extrema del entorno interno, al filtro del polvo, a la neblina caliente del cúmulo y al paso del tiempo. El viaje del relato se detiene en el mismo lugar donde se detienen los datos en la superficie del horizonte de sucesos y en el último anillo luminoso que lo rodea. Más allá solo queda especulación cuidadosa. Hacia afuera, en cambio, se extiende todo el contexto que da sentido a HLX1, su cúmulo estelar, su galaxia anfitriona, el cúmulo de galaxias y la red cósmica. La imagen final devuelve el sistema a esa vista amplia con el punto de rayos X suspendido sobre el disco de ESO 24349. Allí, el agujero negro intermedio sigue brillando a intervalos, respirando muy despacio y escribiendo giro a giro una historia silenciosa que continuará mucho después de que las generaciones presentes de observadores hayan dejado de mirar. La historia de HLX1 queda ahora como una serie de imágenes suaves hiladas en silencio. En la primera aparece el cúmulo de galaxias, un valle ancho, en el espacio-tiempo, donde muchas islas de estrellas comparten un mismo pozo de gravedad. En otra se ve a ESO 24349 de canto, con su franja de polvo cruzando el disco, y por encima el pequeño destello azul del cúmulo que rodea el agujero negro intermedio. Más cerca, el medio circungaláctico se muestra como una neblina caliente y tenue que envuelve la galaxia y sostiene la órbita del núcleo desgajado. Allí, HLX1 se alimenta a intervalos encendiendo y apagando su emisión en un ritmo muy lento como una respiración amplia. En el interior, el disco de acreción gira, la corona calienta la luz y la esfera de fotones curva los caminos posibles antes de dejar escapar algunos fotones hacia el exterior. Todo ello rodea un horizonte de sucesos que no puede verse, pero que marca el lugar donde el relato físico se detiene. Al juntar todas estas escenas, el agujero negro de masa intermedia deja de ser solo un dato aislado. Se convierte en un puente entre escalas entre la vida de una galaxia enana desgarrada y la estructura más grande del cúmulo, entre los procesos íntimos de la acreción y el paisaje amplio de la red cósmica. La calma de HLX1, con sus ciclos que duran años y sus cambios que se extienden durante millones de años, ofrece una perspectiva muy lenta sobre el tiempo. Frente a esa lentitud, las inquietudes diarias parecen breves ondas en la superficie de un lago profundo. El viaje puede terminar aquí, en esa imagen tranquila del punto de rayos X, suspendido sobre el disco de ESO 24349, respirando despacio en la oscuridad. Nada en la escena necesita resolverse de inmediato. El agujero negro intermedio seguirá allí guiando gas, luz y tiempo a su alrededor, mientras el cúmulo de estrellas que lo acompaña traza órbitas silenciosas en el halo de una galaxia lejana.